Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Más fe y más amor pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este estudio sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar con estas oraciones de poder, oraciones que tuvieron de envergadura en la Biblia, toda la Biblia, pero hay oraciones especiales de las cuales nosotros podemos tener ejemplo. Vamos con el Salmo 18. El Salmo 18 se llama Acción de Gracias por la Victoria. Está relacionado directamente con 2 de Samuel 22, 1 al 51, que será el mismo salmo y es también los mismos 50 versículos, ¿verdad? Entonces también es un texto, como nosotros decimos, pues paralelo, está igual allá y acá. Bueno, dice, acción de gracias por la victoria. Dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Vamos a ver el contexto. A lo largo de la vida de David tuvo muchísimos enemigos. Hubo unos enemigos internos y otros enemigos externos. ¿Cuáles fueron? Saúl, que fue el mentor, que fue el que lo quería, pero debido a los celos de Saúl, se convirtió en su más acérrimo enemigo y quería matarle y le persiguió por mucho tiempo y lo obligó a vivir como fugitivo. Segundo adversario, Absalón, que era su propio hijo. Él lideró una rebelión armada contra él para usurpar el trono. Y pues a raíz de eso, David tuvo que huir. Y luego de eso, Absalón cogió una de las mujeres de David, se llegó a ella. Bueno. Tercero, Joab. Joab, aunque fue general, era familiar de él, sobrino de David. Lo considera un adversario debido a su violencia, ¿sí? Como el asesinato de Arbed y Absalón en contra de las órdenes del rey. Le había dicho, hombre, no lo toquen, es que es mi hijo, no lo toquen. Joab no tuvo que ver con eso. Ahitofel. Miren, hermanos, Ahitofel es un ejemplo para usted, para mí. Era su consejero más respetado quien lo traicionó al oírse a la rebelión de Absalón. Y dice la palabra, oh Ahitofel, mi amigo, quien compartíamos dulcemente los secretos. Y mira lo que pasó, por eso es que el amigo es papá Dios nomás. Simel era un pariente de David. Cuando David iba huyendo de Absalón, que él se tuvo ir, él salió, Simel, y echó tierra por encima de él, echó piedras y lo maldijo mientras estudia Jerusalén durante la revuelta de Absalón. Entonces, y tan así que los otros le dijeron, mire, David, ¿qué quieres que hagamos con él? Que lo matemos. Y David iba ahí con ese dolor tan grande y no dijo nada. Adonías fue otro de los hijos de David, pero recuerden que lo que pasó con Absalón y pasó con Adonías, ya el profeta Natán se lo había profetizado, que ahí fue donde él recibió esa sentencia sentado, que dijo, la espada no se apartará de tu casa, y eso es un cumplimiento. Absalón intentó proclamarse rey cuando David ya era un anciano, antes de que Salomón fuera ungido. O sea, fue este otro. Y también otros fueron esos enemigos externos, o sea, como las naciones guerreras. Goliat, que fue el primero al que él se enfrentó, que fue el gigante filisteo, que lo derrotó siendo joven, y eso pues fue lo que lo catapultó como a la fama, que oye, pudo con el gigante. Y hablando de eso, habían unos, dice la palabra, que había unos hermanos de Goliat, a los cuales también derrotaron. Los filisteos, el pueblo enemigo más persistente a lo largo de toda su vida, y pues siempre se enfrentaron a los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edonitas. Constantemente David tuvo guerras y batallas con esta gente. ¿Para qué? Para proteger el reino de Israel. Los arameos,
ay Dios mío, eran los poderosos reinos del norte que se aliaron contra Israel y fueron derrotados por las fuerzas de David. Pero él también tuvo otros adversarios, fueron esos adversarios espirituales, sus propios pecados. Ese pecado con Betsabé, ese asesinato de Urías elitita, ese no hacer, hizo como el profeta cuando estaba mirando en el templo que estaba haciendo Ana y tratando a Ana de borracha y los hijos de él haciendo cosas mal hechas. Cuando esa violación de Tamar, cuando el hermano violó a Tamar. Entonces, habían muchas cosas que muchos enemigos de él, pero la buena noticia, hermano, es que esos enemigos fueron derrotados. Entonces él da aquí una acción de gracias ante papá y le dice, versículos 1 y 2, vamos a ver: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, ese es el amor de un siervo por su amo. Ese es el amor de un hijo por su papá. Por eso que digo que Dios es mi papá. Y la seguridad de que Él nos dará fortaleza. Mire, hay un testimonio que yo algún día lo contaré. Y yo me acuerdo que cuando alguien me decía a mí, es que no, es que yo esto, es que yo lo otro, yo simplemente escuchaba en silencio. Y en mi alma, en mi corazón, yo decía, yo estoy viendo una cosa, pero así yo vea esto, tú ya tienes la victoria y tú me dijiste otra. Así mis ojos materiales vean esto, en mis ojos espirituales ya está hecho. ¿Por qué? Porque papá ya me lo mostró. ¿Por qué yo? Porque yo confío en él. Hay una declaración de seguridad. Esa declaración de seguridad en Dios se vuelve un escudo con usted. Cuando usted cree, así usted vea lo contrario, así usted escucha lo contrario, pero usted está creyéndole a mi papá. Y cuando usted les cree a mi papá lo hace, porque él puede. Zuleima, ¿quién es tu papá? Mi papá es Jehová, el gran yo soy, el rey de toda la tierra, el que construyó todo, el que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ese es mi papá. Zuleima, ¿y por qué? Porque el Salmo 2:7 dice, hoy proclamé el decreto, mi hija eres tú. Y yo me apropio de ese versículo y él es mi papá. Vamos para del 3 al 15, aquí hay una similitud, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Por eso le digo, eso es un escudo. Cuando yo me apropio de eso, soy salvo. ¿Por qué? Por fe. Así yo vea lo contrario, yo sé que papá ya me dio a mí una respuesta, yo sé que Jehová me va a proteger. Y David aquí le da gracias y reconoce que a pesar de él haber tenido todos esos enemigos, que no eran poquitos, papá Dios, ¿qué hizo? Lo salvó, lo liberó, no tocó su vida, no tocó lo que no tenía que tocar de él. ¿Por qué? Porque papá Dios no lo permitió. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Mire, es que acuérdese que este pobre hombre, David, ¿cómo es que el rey lo mandaba a llamar? Y de una vez él ahí cantándole, espantándole esos demonios que él tenía. Y llegaba a él y en su cosa llegaba y ¡bum! Le tiraba ya una vez. Dios mío. Hubo otro que no me acuerdo, que está en los Salmos, que le decía cosas que no eran. Y él decía que el rey se acostaba y el otro día amanecía con una cosa distinta en contra de él.
y que otros también decían cosas que no eran de él. ¿Para qué? Para enredarle la vida. Todos esos enemigos que buscaban. Es que, ¿qué pasó? Resulta que es que esos amorritas, cuando él se fue, que se encerró en las cuevas y estaba en un terreno de uno de ellos, fueron y le dijeron a Saúl, míralo, él está allá en las cuevas, allá se está escondiendo. Y lo vendieron. ¿Y qué pasó también? Cuando él estaba ahí junto con él pudo haberlo matado, sin embargo no lo mató. Pero mire que Saúl se fue hasta perseguirlo a tierra de profetas, que quedó desnudo y profetizando, pero no desnudo de su túnica, desnudo fue su alma. Hasta allá lo fue a buscar, hasta la tierra de los profetas. Entonces dice que a él todas esas ligaduras de muerte, es que encontrar a David mandato de rey en ese tiempo era como decir el alcalde de la ciudad o el gobernador o el presidente, búsquenme a tal persona que hay recompensa. Los pueblos nada más por recibir los beneficios del rey, lógicamente lo iban a vender. Entonces David andaba de aquí del timbo al tambo sin saber para dónde se iba. Y dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Ese es un lazo, ese es el lazo del cazador, es un espíritu. Pero, mire lo que responde David a eso. En mi angustia te invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. O sea, que a pesar de que tú y yo tengamos angustias, a pesar de que tú y yo tengamos problemas, enfermedades con los hijos, con el esposo, con el jefe, le está diciendo aquí en el Salmo 18:6 que en tu angustia le invoques a Jehová y que clames a tu Dios y que Él va a oír tu voz desde su templo. Y que tu clamor llega delante de Él a sus oídos. Porque pasa una cosa. Cuando usted ora y usted derrama su corazón, papá le escucha. Y dice la palabra que esa oración sube y se deposita en unas copas. Y esas copas son incienso fragante a Jehová. Entonces, hermano, hermana, no pienses que tu oración queda vacía. No pienses que tu oración no sube del techo. Cuando tu oración es sincera, sube al atrio de mi papá. Y está diciendo el Salmo 18:6 que Él oye tu voz desde su templo y el clamor llega delante de Él a sus oídos. Ten fe. Dice luego, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. En ese tiempo, en el desierto del Sahara, como era un desierto, entonces habían rugidos, cuando llovía, caían rayos. Era exactamente por la ubicación geográfica donde estaban. Y a Dios pues Él se vale de toda la naturaleza para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces Él dice que la tierra temblaba, los cimientos de los montes se estremecieron porque se indignó Él. Él mostraba a Dios su braveza. Mire, y eso no es ajeno a lo de ahora. En estos días hubo una convención en los días de la Semana Mayor. Y qué tristeza, en Manrique hubieron hasta una niña, falleció, bendito Dios. Y alrededor del estadio, donde estaban alabando a papá, no pasó nada. Eso sucede porque Dios cuida a su pueblo. Porque habían en un estadio no sé cuánto, 4 o 5 mil personas adorándole, alabándole. Y cuando eso sucede, papá cuida a sus hijos. Y en toda la ciudad hubieron inundaciones. Y dice lo que estuvieron allí, que
en el alrededor del estadio, Papá Dios no dejó caer una gota de su agua. Tenían sombrillas y por ahí salió un conocido amigo bailando con una sombrilla. Él estaba danzando y danzaba y movía la sombrilla, ese hombre danzando ahí en el espíritu. Y el resto de la ciudad estaba inundada. Hermano, ¿qué más prueba quieres tú de que mi papá es el Dios de toda la tierra? Y de que tú y yo debemos de tener una relación con Papá Dios de compromiso y de amor, porque Él lo es todo. Y Él fue el que cimentó los estrados de la tierra. Vamos a dejar hasta aquí y luego seguimos con la segunda parte. Bendiciones, suscríbase y denle like.